Queridos amigos y amigas de Canal del Sur, TV regional, de nuestra región, de los lagos y de nuestra amada archipiélago y región archipelágica de Chiloé, estamos volviendo al sendero que nos llama la historia, porque estamos a puertas, y así lo bosqueja nuestro proyecto, más allá del Bicentenario de 2026. Un proyecto que podemos llevar a cabo gracias al Fondo de Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno de Chile y con la aprobación del Consejo Regional de los Lagos, a quienes damos las gracias por su apoyo. Y precisamente lo planteamos así, queridos amigos, de sumarnos, aunarnos a la búsqueda de información, de apoyo comunitario, de estímulo a las comunidades y a las personas que están moviéndose, despertando, para ¿qué hacemos en el Bicentenario de la anexión de nuestro archipiélago a la República? Enero de 2026. Pero nosotros en nuestro proyecto nos planteamos también la duda, sí, ¿qué vamos a hacer el 2026 en términos patrimoniales, en términos educativos, en términos culturales? Pero también nos interesa saber qué vamos a hacer más allá del 2026. Y por eso estamos en el lugar donde esa historia cobró vida, entre 1813 y 1826. Estamos en el portal del fuerte de San Miguel de Agüe. Y lo hicimos, como siempre, a propósito, porque aquí la historia marcó un antes y un después. El 15 de enero de 1826, esta fortaleza, este portal, que ahora ustedes lo ven incompleto, pero gracias a la magia de Canal del Sur lo van a ver como era en su momento de esplendor, de gloria, se convirtió en el último sitio fortificado de todo el Imperio Hispánico en América del Sur. Terminó esa historia épica de las guerras de anexión, de independencia. Analicemos cómo le vamos a llamar. El 15 de enero de 1826 y el 19 con la firma del Tratado de Tantauco. Estamos a un año de completar los 2 siglos y por eso también estamos en la península de la Cuy, porque aquí los habitantes de esta península maravillosa, ustedes ven en la cámara de Canal del Sur, no hay rincón que no nos incite a la contemplación de la historia y su belleza natural, por supuesto. Y vamos a estar con los habitantes actuales de la Cuy. También un joven profesional destacadísimo a nivel internacional, nacional y regional, como es el doctor en medicina veterinaria Javier Cabello Stone, que es el líder, el cerebro de la ONG Chiloé Silvestre, radicado en la península y, como repito, ejerciendo un rol muy importante junto al voluntariado en el rescate de la fauna nativa y de nuestro medio ambiente. 3 habitantes actuales de la Cuy, muy preponderantes en las comunidades, y precisamente ya a puerta, porque estamos a puerta del histórico sitio y portal de San Miguel de Agüe, volvemos y empezamos a caminar este sendero pensando en el más allá del 2026. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos en este sendero en búsqueda de la historia, el patrimonio y el futuro. Acompáñennos. Queridos amigos y amigas de nuestra región, de nuestra extensa región y nuestro archipiélago de Chiloé, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie documental Más allá del Bicentenario en Canal del Sur, proyecto financiado gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de los Lagos. También hoy día vamos a dar un agradecimiento especial para Hostel Rural y Cabañas Quempillén, que nos aloja en esta locación preciosa en el río Quempillén, que es uno de los afluentes del estuario del río Pudeto,
en esta amplia y hermosa geografía que tenemos en la comuna de Ancud, porque ya, como vieron ustedes, partimos en la península de la Ancud y la península histórica, que comenzamos a contar la historia de 1826 yendo rumbo al Bicentenario, y por eso elegimos esta locación en el este de nuestra ciudad, en Quempillén, preciosa y precisa, porque precisamente seguimos hablando de esta búsqueda de cómo entender, cómo sentimos, cómo pensamos el Bicentenario, con alguien que tiene mucho que ver con esta naturaleza que nos rodea, especialmente lo que planteamos en los primeros capítulos respecto a la salvaguarda no solamente del patrimonio cultural, sino que también del patrimonio natural de nuestro archipiélago y de nuestra región. Y por eso estamos hoy día con uno de los referentes más importantes, más relevantes, que nos importa muchísimo su opinión, porque no solamente es un referente en el cuidado, el rescate, la difusión y la educación de salvar nuestra fauna nativa, nuestra fauna silvestre, nuestra vida silvestre, sino que también pensar, porque él es un residente en la CUI y por eso lo elegimos. Tenemos el gusto de estar con el doctor Javier Cabello Stone. Él es doctor en medicina veterinaria y es el fundador, director y presidente de la ONG Chiloé Silvestre. Javier, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a ustedes por invitarme y espero tener una linda conversación hoy día. Javier, hay mucha gente que ya en Chiloé te conoce por tu trabajo en Chiloé Silvestre, pero nuestro proyecto también va a tener una cobertura interregional muy importante, prácticamente a través del Canal del Sur, televisión por cable, de Chillán hasta Coyhaique, y por internet, muestra aparte para todo el mundo. Y queríamos saber, para partir este diálogo en búsqueda del más allá del Bicentenario, ¿cómo fueron tus inicios, tus primeros estudios, y cómo llegaste a la medicina veterinaria, y cómo llegaste a esta área tan importante de la medicina veterinaria ahora, que es la protección y rescate de la vida silvestre? ¿Cómo llegaste a la veterinaria? Hoy es un área importante, hay que destacarlo, es un área en crecimiento. Hace unos años atrás no existía, poco menos. Pero bueno, los inicios, yo estudié acá en Ancud, en la escuela anexa, posteriormente en el liceo, B31. Y bueno, mi padre y mi madre, digamos, yo crecí con los dos, pero mi papá fue veterinario, es veterinario, Carlos Cabello. Y hace poco le dieron el premio de socio emérito del Colegio Médico Veterinario. Sí. Entonces, con ese referente, en mi crecimiento, por supuesto que me tiré al área de los animales, al área de la naturaleza, que él trabajaba mucho en los años 80. Él hablaba mucho de la conservación de los recursos naturales en esos tiempos. Hoy en día los conceptos han cambiado, pero la base sigue siendo la misma. Y yo me crecí con eso. O sea, me crecí con eso, yo lo acompañaba al campo, a los sectores rurales, andar en lancha, íbamos a la isla Cochino, me acuerdo, dábamos vueltas acá para Agüi, íbamos a Agüi en bote, en un bote inflable que tenía por un proyecto del Chongungo. Entonces, bueno, me crecí en toda esa naturaleza, me tocó mucho ir desde los 3 años a lo que hoy en día es el Parque Nacional Chiloé. En esos tiempos, ahora hago análisis, digamos, que cuando yo iba en las primeras instancias todavía no era parque. Entonces, en el sector del lar. Entonces me crecí al lado de la naturaleza, me crecí con los animales. Alguna vez tuvimos también un zorro chilote en casa, monitos del monte, que no recuerdo, pero sé que hubo uno también. Entonces siempre relacionado a esa área, al área animal, naturaleza, fauna silvestre, y por supuesto llegué a cuarto medio y no tenía otra alternativa para mí que estudiar medicina veterinaria. Era lo que siempre quise, o sea, yo postulé a la Universidad de Chile, primero a la Universidad Austral y a la Universidad de Chile, los dos en veterinaria, no postulé nada más, porque eso era yo lo que quería, y bueno, quedé en la Universidad Austral, la primera opción para mí. Y allí hice veterinaria. Como todo chilote, tuve que, en esos tiempos, tuve que salir de la isla para poder estudiar una carrera profesional. Y en la carrera de veterinaria, como decía en un principio, en esos tiempos no existía absolutamente nada relacionado con fauna silvestre. Teníamos un ramo que era de ecología, y era lo que más, digamos, se aproximaba hoy en día a lo que varias universidades tratan hoy día, temas de conservación, de biodiversidad, de fauna silvestre propiamente tal, y en esos tiempos solamente era el ramo de ecología. Entonces, bueno, yo era muy ordenadito, muy aplicado, terminé mi carrera en 5 años, y cuando salí de la carrera, lo único que tenía acá en Chile como para poder dedicarme a animales
no convencionales, le podemos llamar, no mascotas ni no ganadería, porque la Universidad Austral se dedicaba mucho a lo que es ganadería. Me fui a hacer una pasantía, ya titulado, ya médico veterinario, al Zoológico Nacional. Santiago. En Santiago. Porque era como lo más, como digo, lo más próximo quizás a animales silvestres. Igual habían en el zoológico pudú y otros animales que lo tenían en exhibición. Y ahí estuve 3 meses y además fui voluntario de uno de los centros más antiguos de rehabilitación, que es el de CODEF, que está en el Cajón del Maipo. Ese se creó en el año 1992, junto con otro que es hoy en día es el CRAR, Centro de Rapaces, de Rehabilitación de Rapaces, los dos en el año 92. Y estuve de voluntario 2 años ahí. Ahí tuve contacto con fauna silvestre también, con pumas, con loros, con pudú, otros carnívoros, zorros. Y de ahí ya llegué hasta un punto en que dije, no, yo tengo que irme para afuera. Aquí no había nada más, no habían otros estudios, como digo, no había mayor experiencia tampoco en fauna silvestre. ¿Fuiste a estudiar fuera del país? Fui a estudiar fuera del país. O sea, tal como primero me tuve que ir fuera de Chiloé, después me tuve que ir fuera de Chile para estudiar algo. Yo digo algo porque en esos entonces yo quería estudiar algo relacionado con fauna silvestre. ¿Te especializaste en? Y me fui el año 2006, pues. El año 2006 me fui sin beca, sin ni una cosa. Por tus costes. Así nomás, porque claro, yo tengo unos familiares en Holanda, entonces llegué a Holanda, me establecí un poco ahí. Y de ahí ya empecé a recorrer, estuve en un centro de rehabilitación en Escocia, estuve en un refugio de fauna silvestre en el País Vasco, en España, estuve como 1 año y medio. Y de ahí ya me metí a hacer un máster que se llama allá, y después un doctorado. ¿En España? En España. Sí, esto fue relacionado, igual fue algo que, como te digo en un principio, para mí fue estudiar algo relacionado con fauna silvestre. Y ese algo tocó que conocí lo que es la genética de la conservación. Y a mí me fascinó. O sea, me fascinó cómo poder conocer el ADN de los animales, ver su variabilidad genética. Podíamos contribuir prácticamente, de manera muy práctica, en la conservación de los animales. Eso es clave en la conservación. Sí. Explican un poco eso, porque el nivel que se ha avanzado en genética para la conservación de especies en riesgo de extinción, esa especialidad es clave. Cuéntanos un poco de eso para que nuestros televidentes entiendan más o menos. Se sabe, digamos, se conoce que mientras una población de cualquiera, incluso de seres humanos o de animales en este caso, tiene mayor variabilidad genética, está mucho más adaptada para poder enfrentar a cambios que le pudiesen ocurrir. Su riesgo de extinción va a ser menor. Claro, desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Claro, cae un meteorito, digamos, vamos a extinguir independiente de la variabilidad genética que tenga. Y nos vamos todos. Entonces, claro, cuando tú determinas o conoces algunas especies que están amenazadas, porque esto se trabaja con especies que están amenazadas de extinguirse, puedes determinar algún grado de amenaza extra de acuerdo a la variabilidad genética. Por ejemplo, el caso del zorro chilote que tenemos acá en Chiloé es una especie que lleva 30.000 años más o menos aislada en la isla. 30.000, entre 18.000 a 30.000 años se estima que se separó la isla del continente y el zorro quedó acá. Entonces ha estado reproduciéndose dentro de la isla con sus mismos parientes, vamos a decirlo de esa manera. Entonces tiene un grado de variabilidad muy baja. Bajísima. Y eso implica un riesgo de extinción. Implica un riesgo de extinción porque pudiese ser de que empiecen a tener menos crías. Normalmente cuando hay grados de endogamia, y aquí como digo, en las islas también se da en poblaciones humanas. En poblaciones humanas que se cruzaban, se reproducían, digamos, entre primos, entre hermanos, y claro, salían con algunos problemas genéticos, valga, digamos, la redundancia. Y en el caso del zorro está ese riesgo, que no se da en el pudú, por ejemplo. ¿Por qué no se da en el pudú? Yo estudié en lo que es mi doctorado, estudié en el pudú, en la ranita Darwin y el zorro chilote. ¿El pudú por qué no tiene el mismo? No sé por qué. No se sabe todavía. No, pero el pudú en Chiloé tiene una variabilidad increíble, o sea, es una variedad muy alta. O sea, si podemos poner amenazas hacia la fauna silvestre, la genética en el zorro es una amenaza. Y en el caso del pudú no es una amenaza. Pero también ayuda a entender el comportamiento de la población, aparte de todos los problemas humanos, antrópicos que generan el atropello, la destrucción del hábitat, ¿no? Ayuda a entender, para mí, en serio, conocer esa área, porque luego la genética la vas relacionando con la geografía. La geografía que tiene el sur de Chile es muy accidentada y ha estado modelada por las glaciaciones. Y la última, que fue el último máximo glacial, que fue entre los 18.000 a 30.000 años, eso dio más o menos la distribución de los animales y de las plantas. Y hacerle entender a la población no especializada, todo Chiloé, el por qué es tan importante el cuidado de la fauna nativa y de sus ambientes, de su ecosistema,
para evitar los riesgos de extinción, ¿no? De eso estamos hablando. Claro, lo que pasa es que yo creo que el problema quizás que tenemos los seres humanos es que siempre nos vemos como que no somos parte de la naturaleza. Claro, o sea, cuando el ser humano está al otro lado. Claro, cuando el ser humano la construye algo, hace algo, se habla de que eso es artificial. Sí. Pero los animales siempre es natural. Entonces como que nos vemos aparte. Y finalmente estamos dentro del mismo sistema. Vivimos con ellos, convivimos con ellos, nos servimos de los ecosistemas, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono. Todo eso está relacionado con el mismo bosque que nosotros tenemos, pero no nos damos cuenta. Estamos respirando aire constantemente, vamos en el campo, tenemos agua en un pozo, tomamos el agua, no nos damos cuenta. Esos son los servicios ecosistémicos que se denominan y que nos sirven a nosotros mismos para poder vivir. La polinización que hacen los insectos, las abejas, o sea, es una polinización natural que nosotros no gastamos dinero para hacerlo. Ni siquiera damos cuenta del que estamos comiendo. Lo tenemos gratis. Entonces ahí yo creo que está ese problema, que nos vemos como muy separados de nuestro entorno, siendo que nos servimos del mismo entorno para poder subsistir. Volviendo de Europa, un poco para llegar al cómo crear un Chiloé silvestre, ya tuviste igual actividad académica en Puerto Montt, como docente académico. Sí. ¿Eso fue antes de Chiloé silvestre? ¿Tuviste trabajo académico? Fue después. Lo que pasa es que, claro, aquí a mí se me entremezclan muchas cosas. Sí, porque cuando yo estuve fuera, el nombre de Chiloé silvestre, digamos, se me ocurrió cuando estaba fuera. Ya te venía dando vueltas. Sí, pero bueno, yo con la mamá de mi hija nos fuimos a estudiar fuera los dos y los dos quisimos hacer nuestras tesis o nuestros estudios en animales chilenos. Y eso es bien curioso en el sentido de que fue más difícil, porque a mí allá me ofrecieron becas como para poder hacer un estudio en ciervo rojo, por ejemplo. Pero de allá, pues, allá en España, rojo, claro, pues yo le dije, no, pues yo quiero hacer con animales silvestres. Bueno, hazlo, pero no te van a dar una beca. Entonces fue más difícil en ese sentido. Pero eso digamos, gatilló de que nosotros viajábamos constantemente entre España y Chile, porque necesitamos las muestras de los animales están acá. Entonces cada vez que veníamos para acá nos quedábamos 4 meses, 6 meses y atendíamos animales, perros y gatos, porque igual teníamos que obtener dinero para sobrevivir. Y nos llevaban animales también a la casa donde estaba, la casa de mi padre, digo. Entonces el SAC me empezó a llevar pudú, empezó a llevar pingüinos, lobos marinos, en esos 4 o 5 meses que estábamos en Chile, y luego ya volvíamos para allá. Entonces en todo este ir y venir, en algún momento dijimos, incluso con mi hermana y con otras personas familiares, de formar Chiloé silvestre como una organización comunitaria. Una ONG comunitaria. Porque claro, todas esas atenciones de animales eran del bolsillo nomás. Del bolsillo de la casa, mi papá, conmigo, mi hermana, todos ahí juntando plata para comprar alimentos, para darle a los animales por una... O sea, surgió en tu núcleo familiar en un principio. Sí. Y después te fueron sumando amigos y voluntarios. Sí, y ha pasado mucha gente también que ha querido ayudar de una u otra manera. Estamos hablando de... ¿Cuántos años más o menos ya? Yo creo que, o sea, el Chiloé silvestre se formó en 2009. 2009. Pero nosotros empezamos a recibir animales antes, pues yo creo 2006, 2007, por ahí recibíamos animales en la casa de mi padre. De hecho, hay un cementerio ahí de animales silvestres porque lamentablemente muchos de ellos, claro, fallecen. Y entonces en todo este ir y venir comenzamos a realizar proyectos también, ya teniendo la personalidad jurídica. Comenzamos a hacer proyectos, nuestro primer proyecto fue el año 2010. Que fue un fondo de protección ambiental, donde quisimos incentivar el uso de las bolsas de género y la reutilización de las bolsas plásticas. Creo que así se llamaba el proyecto. Y lo hicimos con una comunidad de Punta Chile, con unas señoras de allá, les enseñamos a utilizar unas máquinas de coser, ellas hicieron las bolsas de género, les enseñamos a hacer a crochet, con la fibra que la sacamos de las bolsas plásticas, y hicimos mucha educación también en diferentes colegios. Eso antes de que saliera la ley que prohíbe entre comillas, porque se sigue usando las bolsas plásticas. Pero ese fue nuestro primer proyecto, y de ahí, claro, comenzamos a hacer un montón de proyectos en la medida que estábamos en Chile. Y la idea de erradicar Chiloé silvestre ya como un ente físico en Puyinque, porque igual cuéntanos, para nuestros televidentes, Puyinque es un lugar histórico porque es un reservorio natural de la ostra chilena o chilota, histórico.
¿Por qué eligieron Puyinque para poder allí instalar físicamente a Mira, sí, la verdad que no, yo creo que fue un poco fortuito, no lo elegimos así. ¿Con quién lo conversaste? ¿Cómo se te ocurrió? Yo creo que no, yo nunca conocí mucho esa zona. Pero ¿sabías que Puyinque era importante como reservario de otros? ¿Eso lo sabías? Sí, porque de hecho mi papá contaba que él iba a bucear ahí, mi mamá creo que también aprendió cómo a bucear por ahí. ¿Ya sabías que Puyinque era un reservorio natural? Sí, pero fue el SAC y Cernapesca, como decía, nos llevaba animales a la casa. Y por ahí fue el negocio. Y en algún momento un funcionario de Cernapesca, que es jefe de la oficina de Ancú, César Sepúlveda, me dijo, oye, ¿sabes que hay un terreno allá en Nal Bajo y que está medio ahí como que no lo están usando mucho? ¿Por qué no hacen la solicitud? Y claro, fuimos a recorrer, vimos ahí abandonado como estaba Puyinque, y claro, inmediatamente la cabeza empieza a explotar, aquí podemos hacer esto, podemos hacer todo, podemos hacer aquí, allá, abandonado, no sé maleza. Eso fue el año 2010. Y claro, pues yo redacté la carta, qué sé yo, y la presentamos. Esto había que presentarlo en la Dirección Nacional, que está en Valparaíso. Y pasaron 3 años, del 2010 al 2013, hasta que esa solicitud se transformó en un convenio de uso de sitio. Y por eso llegamos ahí, porque Cernapesca nos ofreció ese sitio para poder trabajar. Ahora lo que yo lo cuento siempre como una anécdota, porque firmamos ese convenio, si no me equivoco, en noviembre del 2013, septiembre, noviembre. Y claro, fuimos allá todos contentos a ver que el terreno que ya lo podíamos usar, pero no podíamos hacer absolutamente nada porque no teníamos ni siquiera una escoba para barrer, porque ahí hay unas construcciones desde la época de la horticultura, que cuando nosotros lo fuimos a ver la primera época estaba con puertas y todo, y cuando fuimos después a firmar el convenio ya no habían puertas, se las habían robado todas esas cosas, entonces no teníamos nada que hacer, pues llegamos muy contentos y así mismo contentos nos fuimos. Prácticamente un lugar heriazo. Sí, totalmente. Y de ahí pasaron otros 2 años hasta que no hicimos nada. Compramos una bomba, me acuerdo, en algún momento, porque necesitábamos agua, como no íbamos de manera constante, la bomba se la robaron también, una tremenda bomba. Y ya el 2015 y 2016 hicimos voluntariados de verano. ¿Cómo surgió esa idea del voluntariado? Porque eso ha sido fundamental por lo que sabemos en poder mantener... Mira, muchas de las ideas de lo que estamos haciendo hoy en día, yo lo aprendí en el extranjero. En Europa. O sea, yo fui voluntario en Escocia, en un centro de rehabilitación. Estuve 4 meses y llegaban voluntarios de todo el mundo, de Australia, me acuerdo, de España y de otros países. Entonces por ahí uno dice, ya, si aquí también puede funcionar. Jóvenes en su mayoría. Sí, bueno, sí, la mayoría jóvenes, pero han llegado personas de 60, 70 años de otros países a ayudarnos. Entonces ahí se fue funcionando. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis también, el doctorado en investigación, hice una página web, que fue la primera que la hice con un manual, y alguien me escribió por ahí que quería trabajar conmigo con el zorro. Inmediatamente hubo como una respuesta. Eso sí, yo no me acuerdo, eso debe haber sido el año 2000, no sé, 2008, 2009, por ahí. Estábamos como recién formando Chile, y vino un gringo de Inglaterra y me acompañó, después vino una chica de Inglaterra con su pareja que era de Estados Unidos, también me acompañaron a hacer otras expediciones en búsqueda de zorro. Esos fueron los primeros voluntarios. Y ya vimos que eso sí iba a funcionar y hoy en día tenemos un sistema de voluntariado bastante estructurado, donde en verano llegan a postular más de 200 personas para trabajar con nosotros de manera voluntaria y que además pagan. Hay que dejarlo claro también, porque las ganas que tiene esa gente de venir a ayudar a esos chicos jóvenes es no solamente con su trabajo, sino que ellos pagan por estar ahí y además se pagan su alimentación y trabajan duramente. Sí, trabajan duramente. Tú igual, en ese periodo que fue tan difícil y comenzó de a poco el voluntariado y las ayudas individuales y después, comillas, gubernamentales, ahí te vamos a consultar. Pero tú también tomaste la decisión, que fue una decisión de vida, de quedarte a vivir en la culpa. Sí, pues yo creo que las cosas se fueron dando de a poquito, aunque en mi pensamiento, digamos, siempre estuvo, bueno, si tenemos Chile silvestre, me gustaría vivir aquí cerca. Y creo que también fue un poco coincidencia. Yo después, cuando volví de España, ya como más definitivamente, claro, entré a trabajar a la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, a dar clases de mi área. Ya como te decía en un principio, no habían en las universidades, y ahora era yo quien estaba entregando estos conocimientos de fauna silvestre. Entonces yo por mi parte tenía mi sueldo como todo tranquilo, tenía un buen sueldo, por lo tanto no me significaba mucho trabajar, claro, pero además trabajar en Chiloé silvestre sin recibir nada.
A eso es lo que voy, que yo no recibía como docente. Claro, como tenía mi plata allá, yo trabajaba gratis en Chiloé Silvestre y podía vivir sin ningún problema. Claro que me llené de trabajo, sí. Pues terminaba mis horas laborales y en la tarde, después de las 7, me ponía a escribir, a redactar proyectos y cosas así, pues y ahí fue funcionando. Y en algún momento, claro, en la misma universidad empecé a ahorrar un poco de dinero y mi mamá también me dijo, oye, están vendiendo un terreno por aquí. Y fui, ahí en el sector de Nalbajo también. Pura Ligüe, para ser más. Pura Ligüe. Y ya, pues, y lo compré, hice unas cabañas ahí, invertí toda mi plata, después lo hipotequé y estoy viviendo ahí ya hace un par de años ahora. Junto con la importancia que tiene en lo biológico, podemos decir, pero también histórico-cultural, Puyinque, para que nuestros televidentes entiendan, la península de la Cuy es un brazo de tierra que cierra la bahía de Ancú hacia el oeste, hacia el océano, y tiene varios sectores históricos muy interesantes y muy históricos. Hablamos de Puyinque como reservorio natural de la hoste chilena o chilota, pero también nuestro programa, nuestra serie documental partió porque muy cerquita de Puyinque están los sitios fortificados españoles del siglo XVIII y XIX, Agüi, Chaicura, Valcacura y otros como Corona, Yuste. ¿Sabías algo de este periodo que se le llamaban las guerras de Chiloé o la anexión de Chiloé, aparte de lo de Puyinque, cuando pensaste en ir a instalarte allá? Bueno, sí, yo creo que el Fuerte Agüi y el Fuerte San Antonio eran visitas obligadas. Pero ya sabías que estaba relacionado con una guerra. Ah, bueno, sí, pues, sí, claro que sí, pues. Sí. Sí, yo no sé si eso me imagino que lo enseñaban en la escuela. Muy pocos lugares pero claro, como siempre, como decía, íbamos con mi papá, nosotros íbamos en lancha, en bote, al Fuerte Agüi. Sí. Íbamos de aquí de Ancú directo para allá, pues entonces teníamos ese acceso que quizás era más fácil para otra gente, que me imagino en esos tiempos el camino era muy, muy difícil. De hecho, antes no había camino. Por tu experiencia en Europa y lo que ya has vivido en Chiloé Silvestre, en Puyinque y en la Cuy, ¿cómo crees tú que se pueden conciliar, perfeccionar y potenciar la relación que hay en este entorno natural, geográfico y cultural que es la Cuy, entre la conservación que está haciendo Chiloé Silvestre, el reservorio natural de Puyinque y los sitios históricos, porque no solamente están los sitios históricos españoles que terminaron en 1826, sino que tiene en el inicio de la península tienes a Puente Quilo, un sitio arqueológico, y también el Estero del Dique. ¿Cómo crees que se puede conciliar estos espacios culturales y naturales y de conservación en la península de la Cuy? Bueno, yo creo que involucrando a la gente que vive ahí, yo creo que eso es fundamental. Primero. Claro, es fundamental. Y luego quizás hacer un desarrollo turístico en la península de la Cuy. Hay mucha gente, bueno, yo creo que el turismo de repente se malentiende aquí, como que ya hacen una cabañita por acá y la gente duerme, pero no se queda ahí, pues. No está esa no sé, estructura de turismo, de que seamos una comuna, una provincia turística, donde la persona llegue acá y diga, mira, puedes ir al Puente Quilo, puedes ir a la Valcacura, Chaicura, Agüi, está Puyinque, está Chiloé Silvestre, están las más de 20 playas que deben haber en esa península. No existe eso. Y la comunidad también creo que está muy al margen de eso, siguen haciendo sus propias actividades de agricultura, de ganadería. Yo creo que ellos mismos van muy frecuentemente a las fortificaciones, por ejemplo, que las tienen ahí cerca. Creo que están un poco separados esas cosas, y creo que una idea es de involucrar a la comunidad a participar en esta península que creo que es muy turística desde el punto de vista histórico, conservación. Creo que el turismo los puede unir, pero un turismo que sea con educación. O sea, ¿para qué queremos el turismo? Porque el turismo puede ser para, como viene mucha gente, a ver animales, a ver paisajes, a ver fortificaciones, o también venir a aprender de la cultura chilota, que está metido precisamente en lo que es conservación, en lo que es las fortificaciones, porque venimos finalmente de los españoles, estamos mezclados con ellos, y de la naturaleza. Pensando en que para algunas personas que no entienden los procesos históricos, porque eso igual es una falla de los procesos educativos, y nosotros como profesores siempre tenemos que hacer un mea culpa. Siempre le llama la culpa al sistema, al Estado, al gobierno de turno, a quien sea, a los legisladores, pero los responsables del proceso educativo en el fondo somos los profesores. Yo para historia de malo, ¿eh? Bueno, por eso eres un mejor especialista en Chile en fauna nativa. Sí. Pero para eso estamos los historiadores, para hacer el recuerdo. Sí. Pero ¿a dónde iba Javier? Muchas personas aborrecen en los últimos años todo lo que tiene que ver con política. Porque no es un problema de la política, es un problema de los que hacen la política.
Y eso es lo que tenemos que nosotros explicar como profesores. La política era parte de la filosofía en los tiempos clásicos, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Tú, aparentemente, quien te conoce y quien no te conoce, pero los que te conocen, al principio fue un poquito extraño, porque eres un especialista en veterinaria y en fauna nativa, pero tomaste ahora una opción de postularte al Consejo Regional de los Lagos. ¿Cómo te nació eso? También es algo que yo creo que va como de a poco. O sea, hemos contado un poquito la historia de Chiloé Silvestre y toda la dificultad que ha significado para mantenerlo. Nosotros hemos tocado miles de puertas. Y has recibido portazos locales, también. provinciales, regionales, nacionales. Y hemos recibido constantemente portazos. Yo creo que de los últimos años hasta ahora ya no es un portazo, se abre la puerta, pero no tenemos recursos. Entonces, constantemente ha sido así. Y claro, hay muchos fondos, ahora que estoy más metido un poco también en lo que pasa en el gobierno regional, hay fondos destinados a salud, educación, cultura, caminos y medio ambiente. Pero medio ambiente se va solamente en lo que es basura y reciclaje, que es un tremendo problema que tenemos acá. Pero el medio ambiente va mucho más allá de eso. O sea, si queremos hacer una carretera, podemos hacer una carretera amigable con la fauna silvestre, para la fauna, con pasos, en fin, o sea, tenemos un grave problema de agua en Ancud, en la misma península de la Cuy. El problema, ya están hoy en día repartiendo agua con camiones de la leña, el bosque nativo. Es un problema ambiental. Es un problema que nos hemos cargado el bosque y el bosque es quienes retienen el agua. Entonces vi ahí esta como oportunidad de poder aportar algo desde el gobierno regional, donde yo muchas veces iba a tocar la puerta. A Chiloé Silvestre llegaron los diputados, alcaldes, Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Agricultura, consejeros regionales, el gobernador, y han llegado de todos allá porque por fin ven que hay una labor que es importante. Pero todavía estamos a una distancia de valorarlo y decir, si esto es importante, hay que apoyar. Estamos, yo creo, en ese proceso. Y insisto, creo que desde el gobierno regional podría aportar en el área ambiental, que finalmente, si queremos un desarrollo de nuestra provincia, tiene que ser un desarrollo sostenible. Que hoy en día mucha gente también repite, ¿no? Tiene que ser sostenible, pero ¿eso qué quiere decir? Que queremos desarrollo económico. Ya no es que vamos a parar todas las infraestructuras o las obras que hayan, pero que ese desarrollo le toque también a la sociedad, desarrollo sostenible, social y amigable con el medio ambiente. Ese es el desarrollo sostenible. Hasta hoy en día hemos tenido un desarrollo que no ha sido muy bueno, que no ha sido muy social y menos medioambiental. O sea, por algo estamos con problemas de agua, estamos con problemas de basura, estamos con problemas de contaminación en los mares. Entonces, insisto, creo que desde ahí puedo aportar en un área que hoy en día en el gobierno regional no está valorado. Pero también se te puede plantear un problema, y te lo consulto, porque no lo sé. En tu especialidad, obviamente, si llegaras al gobierno regional, los proyectos que de allí nazcan, porque es distinto cuando llegan proyectos de otras instituciones al gobierno regional, pero yo no sé si el gobierno regional también, los consejeros tienen especialistas, parece que no, hay consejeros externos, pero te puede ocurrir algo como que llegue un proyecto que tenga directa relación, por ejemplo, con Chiloé Silvestre, te vas a tener que abstener de la votación. Claro que sí, sí, o sea, como que no está tan caído de cajón porque puede ocurrir, ¿no? Sí, claro, puede ocurrir y seguro va a ocurrir si es que llega al Consejo Regional. De hecho, nosotros mismos como Chiloé Silvestre, una de nuestras fuentes de financiamiento de proyectos es el fondo, el FNDR, que son proyectos de 4 millones, 5 millones, y constantemente estamos postulando, sobre todo para hacer actividades de educación. Entonces, claro, en ese sentido, primero tengo que dejar la representación legal de Chiloé Silvestre. Por supuesto. Sí. Y eso ya está conversado decidido, con las personas que están en Chiloé Silvestre también, si yo no estoy solo ahí. Dos temas relacionados. El Ministerio del Medio Ambiente, en sus aplicaciones prácticas a nuestra región, tanto continental como insular, y el tema de la tenencia responsable, porque yo sé que es un tema doloroso, pero que del dolor tiene que salir algo concreto. ¿Crees que se puede operacionalizar que este ministerio, o modificaciones que incluso va a tener CONAF, o debería tener, para el tema medioambiental, para el tema de fauna nativa, y también lo legislativo, porque Chiloé Silvestre sufrió una tragedia, que un perro sin cuidador mató al símbolo de Chiloé Silvestre, que era Didi, ¿no? Sí. Y todavía estamos heridos por eso. ¿Crees tú que estas modificaciones, comillas, promesas de el Ministerio del Medio Ambiente, o las modificaciones de la CONAF en el área de áreas silvestres protegidas,
puede ayudar en algo? Debería. ¿De qué manera? Sí, debería. O sea, hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente no es operativo. No es operativo. No es operativo. Está la estructura del Ministerio de Medio Ambiente, está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, donde muchos proyectos ingresan ahí, pero en la territorialidad muy poco. Y se creó ya, no me acuerdo si fue el año pasado, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es el SBAP. Ese es el servicio del Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Y parte de lo que hoy en día están con CONAF, que son los parques nacionales, las reservas, todo lo del sistema de áreas silvestres, va a pasar al SBAP. Eso es por una parte. Y de ahí no se sabe bien qué va a pasar con la fauna. Debería tener recursos, ¿no? Debería, pues, debería. O sea, debería, porque ya de hecho ya tiene una primera directora nacional. Eso fue este año. Los cargos son los primeros que se llenan. Sí. No, pero es claro, directora nacional, que en el fondo su función, creo que ella es ingeniera comercial, su función es armar la estructura de cómo va a funcionar regionalmente y operativamente ese servicio. Entonces yo creo acá va a haber un servicio, va a haber un director regional, habrá oficinas provinciales como el SAC tiene. Y esperemos que llegue recursos. Y esperemos que lleguen recursos, y si algún día Chiloé es región, vamos a tener aquí mucho más operativo en la territorialidad. Pero se supone que ese es el servicio que va a poner en la palestra y en los resultados y en la operatividad todos los problemas ambientales que tengamos a nivel local. Ahora, hasta donde se ve, ese servicio igual tiene muchos déficits, igual en algún momento van a tener que haber modificaciones también a las mismas leyes. Ya como toda cosa nueva se saca de una manera que, porque esto para aprobarlo tuvo que tener la aprobación, digamos, valga la redundancia, de las cámaras de diputados y senadores. Por tanto han llegado a acuerdos, hay algunas cosas que se metieron, otras que no, y en algún momento van a tener que corregir esas situaciones para que tengan mayor operatividad. Por ejemplo, los animales silvestres hoy en día todavía están su jurisdicción en manos del SAC o de Cernapesca. Y todos decimos, bueno, ¿por qué no pasa el servicio de biodiversidad? Ya, entonces no ha pasado eso, no sabemos qué va a pasar más adelante. Hablando del no sabemos qué va a pasar más adelante, y un poco corolario, como lo hemos planteado a todos nuestros entrevistadas, la mayoría de la CUI, porque tú eres de la CUI, ya eres de la CUI. El sentido que buscamos en tu experiencia y en los demás residentes ancuitanos, ancuitanas, chilotas, es desde su perspectiva, de su sentimiento, de su visión, de su entendimiento. La historia es un enorme universo que a veces cometemos el pecado de olvidarlo y olvidar que está integrado a ambientes culturales, humanos y naturales. Y estamos preocupados de ese que tú un poco decías, no saber, con el Ministerio de Medio Ambiente y su aplicación práctica en Chiloé. Nosotros igual estamos preocupados como Canal del Sur, ¿qué va a pasar con esta fecha histórica que se cumple en enero de 2026 con Chiloé 2 siglos en la República? Desde tu experiencia, de tu sentimiento, de tu conocimiento en el área de tu especialidad, pero tú tienes una mirada holística a todo el territorio, a todo el universo natural y cultural. ¿Cómo ves el Chiloé más allá del 2026? Buena pregunta. Bueno, de aquí al 2026 estamos a poco. Un año. Estamos, claro, un año, un poquito más de un año. No creo que haya cambiado mucho de aquí al 2026. Ahora yo creo que se confunde muchas veces como la visión que uno pudiera ver de lo que va a suceder con lo que uno quisiera. O sea, uno quisiera de que Chiloé sea más próspero, más amigable, que siga trabajando culturalmente de una manera más armoniosa como se hacía antes. Yo creo que lo que tiene que hacer Chiloé un poco es, y lo que estamos haciendo en el mundo entero, es volver a lo que se hacía antes, a las costumbres propias, que son unas costumbres que se han ido modelando, digamos, con todas estas intervenciones de los españoles y las comunidades que existían acá. Yo creo que eso tenemos que rescatarlo, valorarlo y seguir utilizando esas costumbres. A mí me encanta mucho el chilote, el chilotismo, las costumbres, los dichos, y esas cosas me daría mucha pena que se perdieran. En el campo todavía se utilizan, y creo que en la ciudad un poco menos. Pero da un poco de susto eso de que del 2026 en adelante se empiezan a perder estas otras cosas y terminemos finalmente conquistados por el mundo occidental. Creo que todavía está este arraigo de ser chilote y de las costumbres. La gente del campo valora mucho su propia biodiversidad, tiene mucho conocimiento de la biodiversidad, de los animales, pero que hoy en día se están perdiendo. De hecho, la misma gente del campo, los jóvenes, se están yendo del campo a las ciudades porque quieren buscar un trabajo mejor, y cuando son mayores
quieren volver al campo. O sea, hoy en día estamos recibiendo mucha gente de fuera, de Santiago, de otras ciudades, que vienen a vivir a la tranquilidad de Chiloé, pero nos vamos a encontrar en algún momento de que en el campo ya no se va a producir nada, porque estamos teniendo puras parcelas, puras casas o segundas casas de veraneo, y la gente del campo, las papas, el ajo y todo lo que se produce, en unos años más no sé si va a existir. Entonces da ese como susto de qué es lo que pueda pasar más adelante, pero también el anhelo de querer ser o de querer ver a Chiloé como cuando uno lo veía cuando pequeño. ¿Crees tú que la clave pasa por la educación integral? Totalmente. ¿Crees que totalmente, eso es la clave? Sí. ¿Esa es la clave? Sí, lo que pasa es que estamos muy metidos en la tele, en los celulares, y estamos olvidando lo que tenemos aquí alrededor. Y eso pasa por la educación. O sea, netamente yo creo que todo eso pasa por la educación. O sea, cómo tú le vas a enseñar, o cómo un niño va a aprender lo que es el Jesús, no sé, el catay, o todos estos dichos que tenemos, las comidas típicas de acá, si no se educan o si no lo viven en la casa. Yo creo que la educación es lo fundamental para todos, pero ¿qué es lo que queremos educar? Pues eso también es un tema, o sea, el tema de la educación es uno que da como para 1000 programas, de qué es lo que tú quieres enseñarle a los niños. ¿Y nuestra fauna? ¿Tenemos tiempo para salvarla? Yo creo que todavía tenemos tiempo, pero se nos va agotando, o sea, todo Chiloé, yo creo que todo Chiloé depende de nuestros bosques, todo. Nosotros como personas, si no tenemos bosque no vamos a tener agua. Eso es como... Solo Chilote, Pudú, Monito todo, y nosotros. Estamos todos metidos. Riesgo, entonces si yo creo que lo que tenemos que hacer es proteger el bosque. Y para proteger el bosque ahí sí quizás tenemos que hacer un cambio cultural en el uso de la leña. Hay esperanza. Sí, hay esperanza, yo tengo esperanza siempre, si no, no estaríamos... Muchas gracias, Javier, por tu tiempo, gracias a ti. Y muchísimas gracias, queridos amigos de nuestra región continental e insular, por seguir a nuestra serie documental Más allá del 2026. Muchas gracias.